Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigos. Oigan, pues leyendo una novela que recientemente adquirí, que pues que ya no existe, por decirlo de alguna manera, esas ediciones, en 1944, ahí viene Vidal Tenorio. Me llamó mucho la atención y empecé a investigar acerca de este personaje que en alguna ocasión, Jorge, amigos, mi abuelo, Salvador Rodríguez López, me contaba acerca de Vidal Tenorio y sus andanzas por Tlacotalpa. Ahora bien, dentro de ese contexto y de lo que vamos a seguir platicando y también el contexto actual, Jorge, de lo que está sucediendo en nuestro país, yo te voy a preguntar, tú que anduviste ahí por la zona del sur y el norte de Oaxaca, los límites más bien de Oaxaca, ¿escuchaste de Hilario C. Salas alguna vez, de Hilario Carlos Salas? Sí, cómo no. Ah, bueno. Pues este personaje, Jorge, me hizo muy interesante, creo que ha sido poco estudiado. Y voy a comentar, insisto, a lo mejor no nos da tiempo ahorita porque es algo extenso, todo este, insisto, todo este contexto y todos estos precursores de la Revolución Mexicana. Y bueno, Hilario Salas nació en Santiago Chazumba, Oaxaca, allá por 1871 y empezó a laborar en Orizaba, Veracruz. eh, Luego pasa a la Ciudad de México, conoce a Ricardo Flores Magón y se adhiere al Partido Liberal Mexicano. Aquí hay cosas muy interesantes que tal vez vimos de manera muy fugaz, o en otras ocasiones ya creo que actualmente ya ni eso les enseñan en la escuela a los jóvenes, a los muchachos, en donde el Partido Liberal Mexicano, Jorge, es realmente ese precursor del movimiento revolucionario en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, con un programa muy interesante que yo desconocía, ahora sí, donde ya en estos programas políticos, aparte de querer tirar a don Porfirio Díaz, pues se pedía la presidencia, los periodos de 4 años, la eliminación de la vicepresidencia. De hecho, este programa del Partido Liberal traía 52 puntos, Jorge, 7 secciones, entre ellos la reglamentación, bueno, no puedo decir increíble, pero algo novedoso a lo mejor para la época, la reglamentación del servicio doméstico, Jorge. Algo que creo que hasta la fecha ahí anda navegando en los pantanos, Jorge. De esto que de alguna manera, pues el servicio doméstico es muy importante, Jorge, en todos los lugares, ¿no? De la casa, de la sociedad. Además de otros puntos también, sobre todo de políticos, de cuestiones de la tierra. De hecho, Ricardo Flores Magón y su periódico Regeneración ya habían lanzado el lema Tierra y Libertad, Jorge. Estaban en contra del quiero, de la acumulación de las riquezas. Lo que pasa es que al final del día, Jorge, el Partido Liberal tendió mucho a la parte del anarquismo. Y bueno, pues por ahí fue diluyéndose todas estas acciones. Pero Hilario Carlos Salas, Jorge, lo que yo desconocía es que este personaje lanzó un grito libertario y una rebelión, Jorge, el 30 de septiembre de 1906, precisamente en Acayuca, en Veracruz. Algo que, pues yo me imagino que allá en Acayucan, pues sí conocen y en la zona, pero es muy importante que los demás conozcamos acerca de esta acción que duró cerca de 6 días, Jorge. Un levantamiento armado, la toma provisional, digo, porque después la recuperó el ejército federal,
de Acayucan, Veracruz, y que precisamente atendía a este llamamiento del Partido Liberal con los puntos que ya hemos tratado y más que podríamos seguir hablando, pero insisto, no nos va a dar tiempo en ese momento. Pero de aquí es donde surgen los nombres que a continuación voy a dar unos, no tantos, pero que a lo mejor a algunas personas les va a llamar la atención. Miguel Alemán González, el propio Vidal Tenorio, Pedro Carvajal, que después traicionó precisamente a Hilario Salas, Cándido Aguilar y Juan Rodríguez Clara, entre varios, Jorge. Te digo nada más porque creo que estos se me hicieron conocidos. ¿De qué sobrevivía y cómo le hacía este movimiento prerevolucionario para mantener sus acciones, Jorge? Pues del robo de ganado, de los secuestros, a las personas pudientes de la zona del sur de Veracruz, de los hacendados de la zona, Jorge, y vuelvo al punto del robo de transporte, que actualmente escuchamos que acabo de ver un video, ¿no? De un pobre trailero que lo trataron de asaltar, lo balacean y todavía lo multan al llegar a la caseta por estacionarse en un lugar prohibido. La Guardia Nacional lo multa. Entonces, estos personajes, pues para financiar estas acciones libertarias, pues también asaltaban al transporte en aquel entonces, pues vamos a pensar las lanchas, y es ahí las pangas, y es ahí donde retomo el punto que me contaba mi abuelo. Me contaba que en alguna ocasión se encontró él pescando una gavilla de la gente de Vidal Tenorio, que pues andaban recorriendo la riviera ahí de Tlacotalpan buscando pues a quién asaltar, pero bueno, en particular pues a los hacendados, porque pues un pescador, porque le iban a sacar, ¿no? Pero que en aquel entonces mi abuelo le llamó mucho la atención porque le pedían que si se unía a esta gavilla de Vidal Tenorio. Y bueno, pues insisto, el tiempo no nos permite seguir hablando de estos personajes, pero sí el de ir ubicando, ¿no? A este Veracruz prerevolucionario, la importancia de nuestro estado, los personajes que formaron parte, insisto, previo al llamado de San Luis por el plan de San Luis de Francisco Madero, pues ya el grupo liberal de mexicanos que actuaban en el estado de Veracruz, pues es ya muy bien definido. Son personas que luego nos llaman la atención porque en el caso de Miguel Alemán González, bueno, pues es el padre de Miguel Alemán Valdés y a su vez el abuelo de Miguel Alemán Velasco, quien fallece en circunstancias todavía no muy claras, también dentro de estos movimientos ya posteriores al inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué estamos hablando? Bueno, la caída de Porfirio Díaz, posteriormente el maderismo, posteriormente el huertismo y así sucesivamente, Jorge, la participación de estos personajes que algunos no logran sobrevivir hasta llegar al México revolucionario institucional. Y bien, en palabras, Jorge, para terminar, al menos esta etapa, porque te digo, me llama mucho la atención, Jorge, me motivó a seguir investigando la frase porfirista, aquella de Madero ya soltó el tigre. Y esto, amigos que nos ven y nos escuchan, me viene a la reflexión que efectivamente la historia es cíclica y este tigre que se suelta es muy difícil de volverlo a meter a la jaula, Jorge, porque el tigre, que en este caso sería el pueblo de México, pues es una figura retórica, es una figura amorfa que se compone, pues, ¿de qué? Al final, ¿de qué estaríamos hablando cuando se habla del pueblo, Jorge? Sino de este conjunto de personas que en su momento, en 1810, pues ya conocemos qué fue lo que sucedió, ¿no? Al adherirse al plan de Miguel Hidalgo,
pero pues cometiendo las tropelías que conocemos. Y durante la revolución, Jorge, creo que también tu abuelo te habrá comentado lo que acontecía en esta zona del sureste, la inseguridad que vivían las familias y que, bueno, pues insisto, para capitalizarse y para poder seguir haciendo su lucha libertaria, pues dañaban a las personas que de alguna u otra forma pues se vivían de su trabajo, porque pues actualmente pues vivimos lo mismo. Por eso digo que y no lo digo yo, la historia cíclica, Jorge, en la cual el tigre se está saliendo y no precisamente aquel de la Riviera Veracruzana, sino estaríamos hablando de este escape nuevamente de las pasiones que se dan en nuestro México, que ya conocemos, y también las consecuencias. Sí, es correcto, Miguel. Bueno, pues era el México convulso de la revolución y sí, pues todos estos personajes, muchos de ellos, Cándido Aguilar llegó a ser gobernador de Veracruz en su momento Así es. también, y bueno, también de los más, eh, pues furibundos, ¿no? Junto con Garrido Canaval Así en es. Tabasco, ¿no? Que eran anticlericales completamente y que luego también dieron pie a la guerra cristera, ¿no? A la cristiada. Y Sí, bueno, pues mucho que se vivió en la época revolucionaria y postrevolucionaria, hasta antes de que llegaran precisamente ya los civiles, como fue el caso de Miguel Alemán Valdés a la presidencia de la República, que ya no fue general como tal, previo a los presidentes que lo antecedieron. Pero bueno, vamos a seguir haciendo análisis de todos estos hechos históricos, porque sí, sin duda alguna, son parte de la historia de nuestro bello estado de Veracruz, Miguel. así es. Y yo insisto que debemos de aprender de nuestro pasado, Jorge, porque ese tigre, si se vuelve a escapar, pues no sé, vaya, es muy difícil volverlo a encerrar, ¿no? Institucionalmente, ahora sí, como sucedió en esta sangría que fue la Revolución Mexicana y que parece que no aprendemos de las consecuencias, pero bueno, vamos a seguir comentando porque, insisto, es muy importante conocer nuestro pasado y sobre todo esta riqueza tan importante que tenemos en Veracruz, de todos estos personajes y todas estas acciones que se dieron en el pasado. Claro que sí, Miguel. Muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Gracias, Jorge. Buena tarde. Nos vamos al corte, regresamos.